¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. El tema a explicar el día de hoy es teorías mismáticas y anticontagionistas. Espero el tema sea totalmente de su agrado. Ya saben que si alguno de ustedes quisiera investigar un poco más o aclarar un poco más sus dudas, al final de este video les dejaré las biografías de donde pueden encontrar la información que les voy a poner en las diapositivas. Así que después de haber dicho esto, comenzamos. Para comenzar con nuestra presentación, tendremos que saber de qué estamos hablando en el tema. En este caso es miasma. La pregunta es, ¿qué es miasma? La, la teoría miasmática de la enfermedad o solamente teoría miasmática se trata del conjunto de emanaciones fétidas del suelo, aguas impuras, cuerpos enfermos o muertos, las cuales son las causantes de muchas enfermedades que existen hoy en día, ya que existen casos de enfermedades que son creadas por, por estos tres motivos, como por ejemplo enfermedades respiratorias causadas por fosas clandestinas donde son depositados cuerpos encontrados y a la vez no son reclamados. Y lo que causa eso es que al no tener una buena higiene en ese aspecto, porque existen existen casos donde no lo son. Y puede llegar a afectar a los seres vivos que habitan en esa región o lugar. También, como puede ser el ejemplo, la enfermedad del cólera, que este es transmitido por aguas contaminadas o alimentos contaminados. Y de ahí nos podemos dar una breve idea de cómo fue ese tiempo de enfermedades mucho más años atrás, ya que en estos momentos tenemos una tecnología muy avanzada y podemos decir que ya tenemos un poco más controlado este aspecto. ¿Por qué? Porque anteriormente, muchos más años atrás, no existían cómo reconocer algún familiar o algún muerto que hayan encontrado. Sin embargo, hoy en día pues ya no son muchos los muertos que son tirados a fosas clandestinas, porque ya es más fácil reconocerlos por la tecnología que tenemos hoy en día. Un dato interesante que encontré en la información es lo que dijo Sócrates, y que no solo encaja bien para las enfermedades, sino que encaja perfectamente en diferentes temas. Es que para llegar a conocer algo es importante saber las respuestas exactas de estas 5 preguntas y así saber el resultado exacto de lo que estamos investigando. Y esas preguntas son ¿qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? A continuación les explicaré dos ejemplos que les puse para que puedan comprender este tipo de información. A continuación les daré el primer ejemplo, que se trata de un caso de cólera con las mismas preguntas que les expliqué en las diapositivas anteriores, los cuales son qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Fueron 7 casos de cólera encontrados en alumnos, los cuales 5 son masculinos y 2 femeninos, los cuales fueron detectados
el 10 de febrero de 2019 en una secundaria del Metropolitano. La causa fue que habían ingerido comida que vendían a las afueras de la secundaria, el cual los ingredientes que fue hecho la comida fueron lavados con agua que no había sido tratada y en pésimo estado. Y así con este pequeño ejemplo y redactado podemos contestar las preguntas que les había hecho anteriormente, los cuales vienen presentados en la pantalla, las cuales son ¿qué es? Lo cual es cólera, cuando sucedió el 10 de febrero de 2019, cómo fue en forma aguda, porque no fueron muchos casos detectados, donde en la secundaria del Metropolitano, y por último, la pregunta final es ¿por qué? Y el por qué fue la comida contaminada, la cual hizo que se enfermaran los estudiantes. Por si no le llegaron a entender este caso, a continuación les explicaré otro segundo caso, el cual fue investigado por Peter Ludwig Panum. Este otro caso fue observado, como anteriormente ya se los dije, por Peter Ludwig Panum, el cual se puso a investigar y a recolectar información sobre un brote de sarampión que fue detectado en las islas Feroe a principios de abril de 1846, el cual fue una epidemia muy grande en ese lugar, ya que de los 7.782 habitantes que existían en ese tiempo, aproximadamente 6.000 sufrieron de sarampión, el cual quizás estaba asociado con la epidemia de la influenza durante la primavera, y fue más peligroso para niños de 1 año o menores, pero eso no quería decir que la enfermedad fuera menos peligrosa para las personas mayores, sino que hace 65 años aproximadamente atrás fue la última epidemia de sarampión que hubo en esa isla, y las personas que se enfermaron y se habían recuperado de la enfermedad ahora estaban exentas. Por ello fue que no se detectaron muchos casos en adultos mayores, ya que ellos, la mayoría, ya habían padecido de esta enfermedad y se habían curado. Después de decirles esta pequeña información redactada de Peter, podemos contestar las preguntas que aparecen en pantalla, las cuales son las que dijo Sócrates, las cuales son qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. En la primera pregunta, en qué fue lo que se descubrió o qué fue lo que se estaba investigando en ese tiempo por Peter Ludwig Panum, era sarampión, el cual fue descubierto a principios de abril de 1846. ¿Cómo? Fue descubierto en una forma grave, ya que fue afectada a la mayor parte de la población. Este caso de brote de sarampión fue detectada en las islas Feroe. Y por último, ¿por qué fue el brote? El brote fue quizás mente asociado con la epidemia de influenza durante la primavera que hubo en ese tiempo.
Espero, y con estos dos pequeños ejemplos que les acabo de presentar, pues, sepan lo importante de estas 5 preguntas que puso Sócrates para llegar a conocer algo, en este caso alguna enfermedad y su gravedad. A continuación, les leeré un texto sacado del libro de Aire, Agua y Lugares de Hipócrates, el cual me pareció interesante para este tema que estamos explicando. Y dice: quien quiera que desee investigar apropiadamente en medicina debe tener en cuenta las estaciones del año, los vientos, el calor y el frío, especialmente en su calidad de comunes a todos los países y luego en cada localidad. Uno debe estudiar atentamente las aguas que los habitantes usan, el modo como viven y cuáles son sus ocupaciones, si son aficionados a beber y comer en exceso o si son amantes del ejercicio y el trabajo. Este es un texto muy importante, ya que tiene razón. Si nosotros queremos estudiar apropiadamente medicina, debemos saber estos factores principales, ya que de ahí depende la causa de cuál surgió una enfermedad, ya que es poco frecuente desmayos o agotamientos por calor e insolación en lugares fríos. Por ello es importante saber las estaciones del año en todos los países y luego en cada localidad, para así poder detectar qué enfermedades son más frecuentes en un lugar frío y en un lugar donde hace demasiada calor. O también podría ser un motivo a una persona que está acostumbrado y que ha vivido toda su vida en un lugar donde hace demasiada calor, después pasarse a un sitio donde hace frío, obviamente no estará acostumbrado y se elevará la probabilidad de enfermarse si es que no se cuida adecuadamente. Todos estos aspectos son muy importantes, ya que gracias a ellos nos podemos dar una idea de cuál es la enfermedad y cuál es su motivo. Y bueno chicos, esto fue todo. Espero y les haya gustado el video. Y ya saben que si alguno de ustedes quisiera recopilar o buscar más información de este tema, a continuación les dejaré las biografías de donde pueden encontrar y de dónde fue sacado la información el cual se usó para esta presentación, ya que es muy importante saber algunas causas por las cuales surgen las enfermedades y es muy interesante. Así que si alguno gustaría investigar un poco más, les dejaré las biografías. Así que gracias por su atención y hasta pronto.